y bienvenidos a nuestro nuevo tutorial sobre el uso de tablas dinámicas en Excel. Entonces en estos momentos ya tenemos abierto nuestro Excel 2007, me sitúo en la parte de la celda A1 y inserto una serie de tabla de datos. Entonces vamos a insertarlos de esta manera, ya la tenía preparada y entonces ahora selecciono toda la tabla de datos. Puedo hacerlo con clic sostenido desde A1, sostenido, clic normal hasta el D10, hasta donde se terminan los datos. O puedo hacerlo de otra forma que es mucho más anímica, que es seleccionar la primera celda, A1, Shift Control sostenido, flecha hacia abajo y flecha a la derecha. De esta manera entonces selecciona todos los datos que hayan desde el primer dato hasta el último y de izquierda a derecha. Luego entonces ya estamos listos para insertar nuestra primera tabla dinámica. Entonces vamos a la ficha de insertar, hago clic donde dice tabla dinámica y hago clic nuevamente en tabla dinámica, ya que tenemos dos opciones, tabla dinámica o gráfico dinámico. En esta opción que nos aparece acá, dice que seleccione una tabla o rango específico para insertar la tabla dinámica, o sea, en lo cual se va a basar. Y luego me pregunta que en dónde deseo que se haga. Entonces me pregunta que si en una nueva hoja de cálculo, le digo que sí. Y ahora entonces ya estamos situados en nuestra tabla dinámica. Nuestra tabla dinámica todavía no tiene datos porque nosotros no le hemos dicho todavía nada. Excel parte de la premisa que yo le puedo meter a la tabla todo tipo de datos. Entonces yo le indico a él que deseo index, donde tengo nombres, ahora datos 1, donde tengo valores. Entonces él lo que me va a colocar es que son unos ciertos rótulos de fila, los cuales ya tienen autofiltro. Entonces ahí podemos ver que yo puedo seleccionar cualquier otro tipo de selecciones. Y si nos damos cuenta, él tiene una capacidad de realizar un total general. Entonces el total general es una autosuma que él hace dependiendo de la cantidad de usuarios que haya. Ahora si yo decido meterle otro dato, entonces voy a la ficha de selección y hago clic en datos 2. Si se dan cuenta, me aparece siempre en la sumatoria de valores. Si yo deseo que me aparezca de otra forma o compilado, le inserto otro dato, por ejemplo, y me aparece ya en rótulos de fila y me agrupa los datos. ¿Cómo hace él esto? Con base a la primera selección. Entonces él dice que los datos 3 me lo relacione con base a los datos 2. Y de esta manera estamos realizando nuestra agrupación. Entonces ahí vemos cómo se nos están agrupando los datos. Ahora, finalmente, si yo hago clic en cualquier otro lado de la tabla, se podrán dar cuenta que aparecen otra vez nuestros datos. Y ahora puedo hacer clic en gráfico dinámico. Ahora vamos a hacer un gráfico dinámico, me aparecen las mismas opciones, le confirmo porque son las mismas anteriores. Clic en aceptar. Y ahora entonces estamos viendo que tenemos nuestra nueva tabla de datos. En nuestra nueva tabla de datos entonces deseo que me aparezca index y datos 1 para que me aparezca un histograma de barras. Clic en esto y entonces ya me aparece el total. Él parte de la premisa de que vamos a utilizar siempre totales. Nosotros podemos modificar los rótulos y luego en un próximo tutorial podrán ver cómo es. Si no, pueden escribirnos. Si yo agrego otra tabla, otros datos, entonces me agrega un histograma acumulado, es decir, me agrega por cada uno de los rangos, me va a agregar una tabla asociada de datos con un histograma especial. En este caso yo he modificado la tabla a mi antojo para que me aparezcan varios tipos de presentación de los datos. Recordemos que tenemos que tener muy en cuenta cómo realizar nuestra presentación de datos para no equivocarnos en una presentación o cualquier forma. Y bien amigos, de esta forma terminamos. Recuerden que pueden visitarnos en iconcall.com/learning center. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.